que dice ahí en el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Entonces el siguiente tema es, hermanos, sobre la milicia, sobre militar en los negocios de Dios. Aleluya. En convertirnos o en no olvidarnos de que somos, aparte de ser hijos de Dios, siervos de Dios, amigos de Dios, Dios nos ha llamado como soldados de Jesucristo. Un soldado que ayuda, un soldado que apoya, un soldado que rescata, un soldado que lleva y impone la palabra en los corazones, hermanos, que pelea la batalla a favor de alguien, en este caso de la iglesia, hermanos. Entonces este año, hermanos, tenemos que retomar ese punto en nuestra vida, de que somos soldados de Cristo, hermanos. Y Pablo le acentúa 4 cosas importantes sobre el soldado. Hay muchas cosas que se puede hablar sobre soldados, sobre milicia, la disciplina, el orden, la obediencia, el sometimiento, ¿verdad? La limpieza, la fuerza, el carácter, las habilidades, ¿verdad? El entrenamiento. Cuando se nos viene ese tema de la milicia, se nos vienen a la mente todas esas cosas. Y son correctas, hermanos, porque el soldado, ¿verdad?, se aboca a esas cosas en su militancia. Pero bueno, Pablo acentuó 4 cosas a Timoteo respecto al soldado. En primer lugar le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acentúa ese punto del soldado. Pablo estaba inspirando su mensaje o estaba inspirando el hablar de un soldado en un soldado romano, porque en el tiempo de Pablo no había otros soldados. Israel ya había sido sometido, ya estaba conquistado por el Imperio Romano, así que ya no existían soldados judíos, no existían soldados israelitas, solo soldados romanos que gobernaban el imperio. Entonces, ¿en quién se inspiró Pablo? Pues en el soldado romano. De hecho, Pablo dice que es romano, era de nacionalidad romana, ¿verdad? Entonces se inspiró en el soldado. Y el soldado romano, hermanos, era un soldado que fue entrenado para conquistar, para trabajar. Un soldado que fue entrenado para sufrir las peores penalidades que puede sufrir un ser humano. Caminar en la sierra, caminar en el bosque, caminar en el lodo, caminar en caminos escabrosos, espinosos, sufrir el frío y la nieve, sufrir el calor y el hambre, ser herido, ser lastimado. Y estaban conscientes de ser posible dar su vida por su nación. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le estaba dando esa indicación a Timoteo, hermanos. No le estaba diciendo, ojalá y no sufrieras, hijo, ojalá y no te pasara nada. No, él le decía, acostúmbrate que eres un soldado y acostúmbrate a que tienes que sufrir penalidades como buen soldado. Esa palabra penalidad, ¿verdad? O significa trabajo aflictivo, un trabajo que te causa aflicción, pero lo haces, es difícil, es duro, llegas cansado, lastimado, pero es tu trabajo. Un trabajo que causa molestia, pero no molestia moral, sino que te duele.
tus músculos, se duelen tus huesos. Un trabajo que te causa incomodidad. Ahí estás entre el bosque, entre los espinos, arrastrándote. Eso quiere decir penalidades. Y yo me pregunto, hermanos, ¿en qué punto de nuestra vida como creyentes, en este tiempo en que vivimos, nosotros podemos llegar a sufrir ese tipo de penalidades como soldados de Cristo? Probablemente ni siquiera nos acerquemos al más mínimo esfuerzo de lo que hacía un soldado romano, a la más mínima penalidad que pudiéramos sufrir por causa del Señor Jesús. Gracias a Dios, ahorita vivimos en un tiempo pues donde tenemos la libertad de reunirnos, y digo no por lo de la pandemia, sino por una libertad de que no está prohibido tener la religión cristiana, ¿verdad? Sino que si eres cristiano, no te dice nada. Eres cristiano, está bien, ¿verdad? Y no como en otras naciones que el ser cristiano es causa de repudio y de señalamiento y de arriesgar tu vida. Pero aquí en nuestra nación, nosotros aquí con los tepejanos, pues no tenemos esa cosa así como de que, salgo a la calle, ¿no? Y voy viendo así, de que no me salga por ahí uno que me dice, ahí viene el cristiano y un garrote y tómele por ser cristiano. Y ya llegas así, dices, gloria a Dios, no hay de esos, ¿o sí? Si no, no saliéramos ahora sí de casa, ¿verdad? Sí, a veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos, y a veces decimos, ya no voy. O sea, decimos, sí me desvelé, pues ya no voy. Es que, dices, ¿qué húbole? Entonces, ¿dónde está el soldado que dice que tiene que sufrir penalidades? Entonces, ¿en qué punto de nuestra vida nosotros podemos decir que estamos sufriendo ese tipo de penalidades? Mayormente a veces, hermanos, sucede que las heridas más grandes que nos las hacemos entre nosotros como hermanos. Y en la familia, ¿verdad? ¿Cómo nos apuñalamos y nos herimos y nos decimos? O sea, ni siquiera contra el enemigo, hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra los principados, potestades, los gobernadores, las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Pero a veces las heridas que llevamos en el alma, en el corazón, en el cuerpo, hermanos, no son hechas ni siquiera por nuestro enemigo, son hechas por nosotros, por nuestros hermanos, ¿verdad? Por nuestra familia. Digo, caray, entonces, ¿cuándo se va a cumplir en nosotros esta palabra que dice, tú como buen soldado sufre penalidades, trabaja con trabajo aflictivo, con incomodidad, con fuerza, que te canses, que llegues cansado a tu casa por causa de Jesucristo, hermanos? Llegará el tiempo tal vez que así sea, hermanos. Y cuando eso sea, tendréis que acordarse de este mensaje, hermanos. Pero entonces tenemos que decir, entonces, ¿de qué nos va a servir esto en este año? Bueno, hermano, no vamos a dejar de herirnos y lastimarnos unos a otros para que ya por lo menos no estemos sufriendo penalidades por causa de nosotros mismos. Y no vamos a decir que estamos sufriendo en la iglesia. Nadie sufre en la iglesia, hermanos, por favor, nadie sufre en la iglesia. Porque por más que te eche unos ojotes, es lo más que puedo echarle unos ojotes a aquel hermano. ¿Verdad? Pero eso es todo. Pues si llego a tocarlo, ¿qué tal si hasta me gana, hermano? ¿Verdad? O sea, nadie puede ni siquiera golpearte ni nada. O sea, que digas, no, hoy fui a la iglesia y regresé con tantas penalidades, pero fui a alabar a Dios. No, nadie, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir este año que estamos padeciendo, hermanos, por favor. No digan, no, pues. Entonces vamos a portarnos a la altura como hijos de Dios. Les decía yo en la mañana a algunos hermanos que tal vez necesitamos una circunstancia común para que todos nos unamos en contra de un solo enemigo, hermanos. Tal vez necesitemos, hermanos, una circunstancia que nos haga ver a nuestro enemigo hacia el frente, hermanos, y digamos, vamos, hermanos, todos en el nombre de Jesús, y si vamos a pasar esta prueba todos lo vamos a pasar, y si vamos a apoyar
este fin lo vamos a apoyar, y si vamos a apoyar este proyecto, vamos a apoyarlo, y si tenemos que padecer, adelante, y si nos echan todos a la cárcel, nos vamos todos a la cárcel, abarrotamos la cárcel, hacemos un culto en la cárcel, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Tal vez necesitemos eso. En la mañana la hermanita decía: hermano, ahí hay un policía por ahí. Y uno se pone, ay, Dios mío, guárdanos, ¿no? De repente todos, ella y yo y otros, nos pusimos alertas, ¿verdad? Decir, pues órale, hay que estar al tanto. Y ya después vimos que era nuestro hermano, que es policía y ya venía de su servicio y todo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Pero de repente nos pusimos a la orden de batalla en una circunstancia común, ¿está bien? Nos olvidamos de herirnos, nos olvidamos de los detalles del uno al otro y decimos, no, enfoquémonos a un solo objetivo. Y si eso nos causa aflicciones, adelante, en el nombre de Jesucristo, hermanos. Este año, hermanos, no vamos a decir, ay, hermanos, que si estoy bien lastimado y herido de la iglesia. No diga eso, hermano. Mejor diga, hermano, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Para ayudar y defender y proteger a la iglesia. Y si tenemos que sufrir penalidades, adelante. Pablo se lo dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, aleluya. Si de por sí el Señor nos habla que el venir al evangelio, hermanos, no es cosa fácil, ¿verdad? Desde que llegamos, ¿verdad? Desde que nos entregamos a Cristo, y mayormente toda nuestra familia es católica o es de otra religión, y de repente le salimos con esa de que no, pues yo ya voy a la iglesia. Uy, no. Dejas de ser mi hija, para mí murió mi hija, para mí murió mi hijo. Y se siente feo, ¿no? Se siente feo, ¿no? Y luego y llegas a la cena, ¿verdad? Y hola familia, Dios les bendiga, y todos, ahí viene el hermanito, ahí viene el aleluya. Y sientes el desprecio y el desdén de todos. Se siente regacho, como dicen por ahí los jóvenes. Pero pues no pasa de ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si quizá a veces te llegan a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero aleluyas aquí en mi casa, agarra tus cosas y vete. Y ya que estás arreglando tus cosas, todo, la mamá siempre sale, no, hijo, no, mira, es que trata de convencerte. Pero siempre el venir a Cristo te causa ciertas penalidades. ¿Sí? Cuando usted le predique a alguien del evangelio, nunca le prometa tener una vida libre de problemas, nunca. Tú ven a Cristo porque eres culpable, y si no te condenas te vas al infierno, pero Cristo te puede salvar. Nunca le digas ven a Cristo y todos tus problemas se resuelven, porque eso no es cierto. Va a tener más problemas. Aleluya. Porque la tendencia del creyente en Cristo, el creyente en el Señor Jesucristo, siempre va a ser a sufrir padecimientos por causa de Él. Aleluya. Hebreos 12:4 dice que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. No hemos resistido hasta la sangre. Ha habido lugares, hermanos, y se hablaba de algunos lugares ahí en Chiapas, cuando hubo esos desalojos masivos de los cristianos, ¿verdad? Cómo los obligaban a dejar sus tierras, cómo los golpeaban por reunirse en los templos, cómo los obligaban a beber trago para que volvieran otra vez al alcoholismo, los obligaban, los golpeaban, los sacaban de sus tierras, los despojaban, hermanos, ¿verdad? Esas son las penalidades que se sufren como soldados de Jesucristo, pero nosotros no hemos llegado al punto de combatir hasta la sangre por el pecado, porque a veces ni dejamos eso, ¿verdad? Nos insisten un poco, ¿verdad? Y después que decimos, bueno, está bien ya, para que no diga el compadre, ¿verdad que sí? ¿A poco no? O sea, el compadre llega, no, compadre, vamos acá a hacer esto y lo otro. No, compadre, pues, tú sabes que yo ya soy cristiano. No, pídale un chance a Dios. Bueno, vamos. Uy. Yo pensé que iba a resistir hasta los golpes, ¿verdad? Pero no fue necesario que usaran los golpes para llevarnos al pecado. Pero dice, pero tal vez algún día sí tendremos que resistir.
Tal vez un día hagamos una reunión aquí y todos lleguen así con chipotes y mueren. ¿Qué pasó, hermano? Pues estuvo dura la pelea, pero no cedí. Aguanté, soporté, no caí y aquí estoy de pie, pastor. Gloria a Dios, va a ser el culto más glorioso que tengamos, hermanos. Entonces, en Lucas 9:23 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dice: si alguno quiere venir en pos de mí, yo le prometo prosperidad, amor, paz, salud, bienestar. Le prometo que toda su familia lo amará, ¿verdad? Así dice, ¿no, verdad? Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme cada día. Cuando una persona en el tiempo de los romanos lo veían cargar su cruz, es una gente que ya estaba muerta. Ya estaba condenado a muerte. Ahora sí, como dice la canción, ese cuate ya está muerto, más que pues, no le han avisado, ¿verdad? Entonces, cuando tú sigues a Cristo, llevas tu cruz. Si yo estoy muerto, ¿cómo crees? Sí, ya morí para el mundo, ya morí para el pecado, ya morí para todo eso. Y sigo a Jesús, a donde quiera que Él vaya. Oh, aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor Jesús, verdad? Haríamos un viacrucis, hermano, cada vez que viniéramos a la iglesia, ¿verdad que sí? Todos cargando nuestra cruz y siguiendo al Señor. No, sí, aleluya, yo estoy dispuesto a todo. Entonces así es nuestra vida, como creyentes siempre va a ser tendencia a sufrir por Cristo. Dice en Mateo 5:11, bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen y persigan y azoten, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, dice. En Mateo 10:20 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aborrecidos de todos. ¿Alguna vez te has sentido aborrecido de alguien? Es feo, ¿verdad? Bueno, que te sientas aborrecido de tu vecino, dices, bueno. Que te sientes aborrecido de algún compañero del trabajo, bueno, tal que me importa, ¿verdad? Pero que te sientas aborrecido de tu familia, de tu gente, bueno, ahora de todos, de toda la colonia. Llegas y pasas hacia tu casa y todo el mundo te aborrecen porque eres cristiano. Pues va a llegar un momento que así va a ser. Y ya Dios lo puso aquí, hermano, para que usted no se asuste. ¿Está de acuerdo? Dice en Mateo 24:9, os entregarán a tribunales, ¿verdad? Y os azotarán, llevarán a los concilios y seréis azotados por causa mía. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que te vaya a suceder, dice, porque el diablo os echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice. Aleluya. O sea, que sepamos, hermanos, que si somos soldados de Jesucristo y militamos para el Señor, no es una cosa fácil, hermano, sino que tenemos ese punto de ser aborrecidos, de sufrir penalidades. Aleluya. Ahorita no está aplicando esa parte del contrato. Para que cuando nos suceda, y no le digamos a Dios: a ver, Dios, no, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque soy tu hijo, soy cristiano. A ver, vamos a ver la Biblia, el contrato, ¿verdad? Aquí hay un punto donde dice: sufre penalidades como buen soldado. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te quejas, hijo? Si ya se está cumpliendo en tu vida esta bendición. Aleluya. No, pues es algo glorioso, ¿verdad, hermanos? Entonces, firme. Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, aparte de esforzarte en la gracia, aparte de discipular y enseñar y ser enseñado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Para las penalidades, hermanos, para los sufrimientos hay un remedio. Según de Corintios 4:17 dice: esta leve tribulación que vivimos, hermanos, temporal, produce en nosotros un tremendo peso de gloria.
Así que no se preocupen. Si tienen que padecer, hay que padecer como soldado. Sufrir el frío, el calor, el hambre, lo que sea, como lo hacían aquellos soldados. ¿Cuántos soldados de Cristo tenemos aquí? Aleluya, gloria a Dios. Ya está. Imagínese usted un soldado, ser un soldado. Ya sea, imagínese con el uniforme romano o con el uniforme de aquí, de los que usan en México. El que le guste, pero si se imagina el de México, pues aquí su casco verde, ¿verdad? Camuflajeado, su traje camuflajeado y su fusil así potente, ¿verdad? No sé qué calibre usen, pero y sus botas, ¿verdad? Y bien aseadito y bien derechito y pam, 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 dispuesto a donde lo manden, a donde me manden, Señor. Imagínese así usted. O si quiere usted, imagínese como un soldado romano con sus cascotes y su escoba aquí, ¿verdad? Así, y su coraza y su yelmo y su espada y su escudo, ¿verdad? Y sus sandalias y su cinturón, ¿verdad? Y dispuesto, ¿verdad? A conquistar. Pero acuérdese, sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Ahora, ese es un punto que el apóstol Pablo resaltaba en este texto. El segundo punto es este. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces Pablo resalta esta característica del soldado. El soldado deja la vida civil, se aleja de la vida civil y se recluta en una base militar. Entonces alejarse de la vida civil es hasta dejar a la familia, dejar al padre, la madre, hasta la esposa, los hijos y reclutarse. Va a dormir solo, va a dormir en las barracas, ¿verdad? Con literas. Y si entre todos ellos hay alguien que les huele los pies, pues usted sabe, hermano, tiene que aguantar eso. Solo, sin la familia, no va a haber quien le haga piojito, ¿verdad? O que le planchen su ropa, o que, a ver, mi vieja, pláncheme mi ropa, ¿verdad? Y que hágame mis frijolitos. No, nada de eso. Deja la vida civil. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Que debemos de dejar como vida civil. Bueno, tenemos que reclutarnos en el ejército de Dios, hermanos, dejando todas las cosas del mundo. Es tiempo que la iglesia, el soldado de Cristo, deje las cosas del mundo, se deje de enredar en las cosas del mundo, se deje de comprometer con cosas que no debe comprometerse, hermanos. Esa palabra enredar significa enlazarse, entretejerse, enmarañarse con alguna cosa. Aleluya. Usted tiene que ser libre para caminar en las cosas de Dios, tiene que ser libre para hacer la obra de Dios, hermanos, y no tiene que enmarañarse ni enredarse con las cosas del mundo que le impidan servir al Señor. Es más, hermanos, hasta debemos de evitar hasta los problemas con los vecinos, porque a veces tenemos problemas con el vecino y nosotros también ahí andamos echándole, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta ya nos enmarañamos en un problema con él y ahora hasta se nos dificulta venir a la iglesia porque decimos, si me voy mi vecino va a echar la basura que yo le eché la otra vez. Va a golpear a mi perro que yo golpeé la otra vez su perro. Y ya por eso no vengo. No es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque la verdad yo me cuido de mi vecino. Pero ¿quién tuvo la culpa? Usted por enredarse en asuntos del mundo y ya no está usted agradando a Dios como soldado. Eso es leve, ¿verdad? ¿Qué decir de otras cosas? Vamos a ver qué dice ahí en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan,
2:15 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a reclutarnos como soldados si vamos a seguir amando al mundo, hermanos? Si vamos a seguirle dando vuelo a la hilacha con las cosas del mundo, hermanos. Si vamos a seguir siendo viciosos como éramos antes. Si vamos a seguir siendo inconstantes como éramos antes, si vamos a seguir siendo majaderos como éramos antes, si vamos a seguir siendo mujeriegos como éramos antes, si vamos a seguir siendo como éramos antes, hermanos, ¿de qué nos sirve entonces reclutarnos en el ejército de Dios? Para eso tienes que dejar la vida civil, para eso tienes que dejar las cosas del mundo y reclutarte en el ejército de Dios, porque ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Entonces no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si yo quiero ser un siervo de Dios, un soldado de Jesucristo que defiende a la iglesia, que pelea por la fe y que ayuda y rescata, hermanos, entonces no tengo que enredarme en los deseos de mi carne. Aleluya. Porque dice que las cosas que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos míos, mis propios objetivos, mis propios pensamientos, mi propia forma de ser, y que yo así hago las cosas, que yo así quiero, que yo así, y que sí quiero estar con Dios, pero también quiero estar de esta manera, que sí quiero servir a Dios, pero quiero que me permitan también hacer estas cositas que me gustan hacer. No, la iglesia no debe militar así. Debe desafanarse de las cosas del mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Si no, no vamos a poder servir como soldados. Si nos enmarañamos en los deseos de nuestra carne, hermanos, vamos a vernos imposibilitados de servir a Dios. Los deseos de los ojos, la visión que tienes, la forma de ver las cosas, si no son conforme a la voluntad de Dios, hermano, usted no puede servir a Dios así. No puede venir y decir: yo lo que veo es esto, yo lo que digo es esto, es que yo veo así las cosas. No, usted no tiene forma de ver una cosa diferente a otra que no sea la palabra de Dios, hermano. Usted y yo podemos decir mil cosas: es que yo veo esto, yo lo veo así. O sea, fíjense, la vanidad de los ojos. Y es que mi visión es esta. Bueno, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. No, pues la palabra de Dios dice algo diferente. Bueno, pero yo veo esto, yo quiero esto. Entonces usted ya está enredado en la vanidad de sus ojos. Y así no puede militar. Aleluya. En la vanagloria de la vida, ¿verdad? Si usted se enreda en la vanagloria de su vida, ¿verdad? Si lo más principal es su trabajo, si lo más principal es su familia, si lo más principal es su bienestar, y si lo más principal para usted, hermano, es su buen nombre, su reputación, entonces usted no puede militar como soldado de Jesucristo, hermano. Usted tiene que desenredarse de la vanagloria de la vida. Aun si usted llegara a ser tan próspero como quisiera yo que fuera usted, hermano, porque si usted prospera, yo prospero. Aun si llegara a ser un hombre o una mujer próspera, usted no tiene por qué enredarse en tanto asunto, hermano, y que eso le impida venir a la iglesia. Aleluya. A veces el problema no son las cosas, sino el corazón que ya está enredado en la vanagloria de nuestra vida.
Les voy a hacer la misma pregunta que les hice a los demás. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el dinero? Pues yo veo que nadie levanta la mano. Yo porque si no les gusta, tenía yo unas fajas de billetes aquí, pero pues si a usted no le gusta el dinero, ¿cómo le voy a dar algo que no le gusta, verdad? Si le gusta, órale. Pero el problema no es que me guste el dinero. El problema dice la palabra de Dios que la raíz del todo mal o de los males es el amor al dinero. El dinero sirve y es necesario para todo, casi, ¿verdad? Pero el amor, la vanagloria de la vida es la que trae problemas al creyente, hermanos. Y cuando Dios a ustedes los prospere, acuérdense de esta palabra. No se enreden en la vanagloria de su vida. Aleluya. Y den sus diezmos. Grandes diezmos. Denlos. Cuando estén ganando algo como para dar 10,000 pesos de diezmos, háganlo. Porque este es un buen soldado. Aleluya. Quiere decir que está ganando 100. Aleluya. Y si das 100,000, quiere decir que está ganando 1,000,000. O sea, denlo. Y tiente a Dios, dígale más, Señor. Pero firme en mis convicciones, firme en mi servicio, firme en las cosas de Dios. Y así entonces el Señor lo hace usted apto para tener, porque Él sabe que no se va a enmarañar en la vanidad de la vida, sino que usted va a seguir firme, militando. ¿Quién quiere esa bendición? Eso, yo la quiero, Señor. Quiero ser un hombre rico, próspero, sin embarañarme en los asuntos de la vida. Gloria a Dios, hermanos. Todo se puede en el Señor, hermanos. Solo que aquí pone las pautas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se enreda, se enmaraña, se impide. Ya cuando ve ya no puede ni moverse. Aleluya. Bueno, vamos adelante. ¿Cuál es la última cosa que el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Primero le dijo, sufre penalidades como buen soldado. ¿Está de acuerdo? Luego le dijo que no debemos ¿qué? Enredarnos en las cosas de la vida. Y luego dice, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Sí? Eso es un principio bíblico. Como soldado de Cristo, ¿a quién venimos a agradar? Al Señor, a nuestro Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Dice ahí en Romanos 8:8, Gálatas 6:12, que no podemos agradar a la carne, que los que intentan agradar a la carne no pueden agradar a Dios, que no se trata de venir y agradar a nuestra propia carne, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de agradar al Dios Todopoderoso, aleluya. No se trata de que nos satisfagan a nosotros, hermanos, sino de satisfacer el corazón de Dios, aleluya. No se trata, hermanos, de que aquí vengan y nos traten como reyes y que si no me saludan me enojo, y si no me dan sanitizante del bueno me enojo, y no traigo cubrebocas, pues denme uno, ustedes están obligados a hacerlo. O sea, que no se trata, hermano, de que usted venga aquí para que lo sirvan, sino que venga usted aquí para servir a Dios, para agradarlo a Él. Aleluya. Y que si me critican que me he visto así, que a usted no le importa, hermano, usted viene a agradar al Dios Todopoderoso, no viene a agradar al hombre, aleluya, gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Que esto, que el otro, que no se preocupe, hermano. Un buen soldado hace las cosas con el fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Aleluya. Y no va a agradar a su carne. No tengo por qué agradar a mi carne. Antes bien, dice el apóstol Pablo, someto mi carne, someto mis deseos
para ser un hombre fiel a Dios, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Dice en 1 Tesalonicenses 2:4, Colosenses 3:22, dice que tampoco venimos aquí, o el soldado viene a agradar al hombre. No venimos a agradar al hombre, hermanos. Usted no vino aquí para agradarme a mí, hermanos. Usted no vino aquí para que yo me ponga contento. Usted no da su diezmo para que yo me ponga contento. Usted no da su ofrenda para que yo sea feliz, hermano. Usted viene y hace todas esas cosas porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Si da poco, mucho, lo da de corazón, usted está agradando a Dios. Si usted sirve a Dios, si usted hace las cosas para Dios, hermano, usted no agrada al hombre, usted agrada a Dios. No se preocupe de caerle bien a todos, hermanos, porque eso nunca lo va a lograr. Nunca va a lograr que le caiga bien a todos. ¿Sabes que yo quiero caerle bien a todos y no me voy a sentir mal, voy a sufrir? Y es que vi que esa hermanita como que no le gustó que yo viniera así, y mi peinado, y yo vi que torció medio la boca y torció los ojos, y yo me siento mal, pastor. La verdad me siento muy, muy mal. He sufrido tanto en la iglesia, tanto, así que me ven mal y sufro y lloro lágrimas de sangre en la noche, porque quisiera que todos me saludaran. Hermano, usted no viene a agradar ni a su carne ni al hombre. Usted viene a agradar a Dios. Párese firme y sirva a Dios, alabe a Dios, gózase del Señor, haga su servicio, hermano, que es Dios el que le va a dar a usted la recompensa, y es Dios quien se agrada de su actitud. Mientras su actitud sea correcta, mientras usted no esté embarañado con los asuntos del mundo, hermano, usted es un buen soldado, hermanos. Usted no tiene por qué esforzarse en agradar su carne ni agradar a los hombres. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Colosenses 3:23 resume esto diciendo: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hagámoslo para el Señor, como para el Señor. ¿Está de acuerdo, hermano? Entonces el buen soldado sufre penalidades, no se enreda en los negocios de la vida, y tampoco está deseando agradar su carne ni agradar a los hombres, sino que se dedica a agradar a aquel que lo tomó por soldado. A Él es el que va a agradar. Aleluya. Porque al fin y al cabo Él es el que paga. ¿Sí o no, hermanos? Cristo paga. Al 100 por 1 te da. Aleluya, te recompensa. Agrádalo a Él, con que Él esté contento contigo, ¿verdad? Aunque los demás te envidien. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Si usted está bien con Cristo, está bien con el Señor, y viene aquí contento, gozoso, y no le importan las críticas, nada, y alguien le dice: hermano, usted se cree mucho, usted dígale: pues usted se cree poco, porque yo sí me creo hijo de Dios. Aleluya, aleluya. ¿A poco no, hermanos? Usted se cree poco, yo sí me creo mucho. ¿Por qué? Porque no he venido a agradarlo a usted, he venido a agradar a mi Padre, a mi general de los ejércitos de Dios. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Así que por eso no se preocupe. Y por último, hermanos, el otro punto que acentuó el apóstol Pablo respecto a la milicia es dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjense, Pablo puntualiza diciendo: aquel que lo tomó por soldado. O sea, no es que yo como pastor, no es que Pablo haya llamado a Timoteo, no es que Pablo haya escogido a alguien para servir a Dios, sino que es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos tomó por soldados. Amén. El llamamiento no lo hice yo, el llamamiento no lo hizo el pastor, no lo hizo el diácono. El llamamiento lo hizo Dios de una forma personal a cada uno de nosotros. Yo a ustedes no los conocía.
A mí me envió Dios a dirigir una legión de soldados aquí. Y Él me ha mandado a estos soldados. ¿De dónde vienen? Yo no lo sé. ¿Verdad? ¿De dónde los sacó? Yo no lo sé. Tal vez los sacó de la idolatría, tal vez los sacó de los vicios, tal vez Dios los sacó de ser mujeriegos, de ser borrachos, de ser alcohólicos, de ser drogadictos, de ser personas que peleaban en su casa. Yo no sé de dónde los sacó Dios y de dónde fue que los llamó, pero Él los llamó a ustedes. Los llamó desde lo más profundo de su corazón. Yo no fui por ustedes. Yo no fui a sacarlos de su casa y decirle, no, usted véngase aquí, se va a venir a la iglesia, porque ni siquiera eso se puede hacer. Pero ¿qué tal cuando Dios tocó sus corazones? ¿Qué tal cuando Dios abrió su corazón, hermano, y lo llamó como soldado? Y usted firme vino aquí, gloria a Dios, y se presentó aquí con este encargado de esta legión de soldados, y Dios lo puso a la orden mía. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo, hermano? Entonces yo no lo llamé. ¿Quién lo llamó? No me culpe a mí. Si le ha ido mal, si ha sufrido penalidades. Ay, no, pastor, pues cuántos sufrimientos he padecido y todo, y luchas y lágrimas, y cuánto he sufrido. ¿Pero yo qué? No, pues usted. Pero yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo me culpa? No reconoce, pues no sé, hermana, porque usted no viene a agradarme a mí. Híjoles, de veras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo culpo al pastor? No hay culpa. Yo no la llamé, yo no lo llamé, Cristo lo llama a usted. Y está usted aquí. El hecho de que esté usted aquí es que su corazón hay un llamamiento que Dios le hizo. Y por eso está usted aquí. Y ahora si usted se pone a mis órdenes como pastor, hermano, y lo voy a poner a trabajar como buen soldado de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y ya no va a ser usted, sino va a ser Dios en usted. Y ya no hay de que no quiero, sino que debe hacerlo, porque es un soldado. Aleluyita. En todo lo que concierne a las cosas de Dios, es usted un soldado. Y si hay alguien a cargo de esta iglesia, póngase a la orden, hermano. Y yo no es que yo le cargue la mano, pero pues si ese es su trabajo, su habilidad, órale. Si usted es experto en barrer, pues yo qué sé, hermano, póngase a barrer aquí, allá, donde sea. Si predica, a predicar. Si hace algo, si sirve, a servir. Aleluya. Para terminar, les voy a demostrar cómo es que Dios es quien lo llama a usted. En primer lugar, dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí o no? Entonces, yo no lo fui a sacar de las tinieblas. No puedo, no tengo ese poder. Pero ¿qué tal Dios? Lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Lo sacó del vicio y lo trajo aquí. Lo sacó de la idolatría y lo trajo aquí. Aleluya. Lo sacó de la maldad y lo trajo aquí. Lo sacó del muladar y lo trajo aquí. Yo no hubiera podido hacerlo. Aleluya. Luego después dice que Él nos bautizó en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo vino y nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Eso yo no lo puedo hacer tampoco. Eso lo hizo el Espíritu Santo en usted. Lo hizo pertenecer a la iglesia. Lo llamó. Dice la Biblia que Dios añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y un día usted fue añadido a la iglesia. Yo no lo convencí. Fue el Espíritu Santo el que lo convenció y lo añadió a la iglesia. Y lo puso bajo el cuidado de este pastor. Es lo único que yo hago, hermanos. Yo no fui, fue Dios. Luego dice que el Espíritu Santo nos dio una medida de gracia a todos. Quiere decir que comenzó a darnos habilidades, dones. Aleluya.
Unos hablan lenguas, otros profetizan, otros enseñan, otros sirven, otros administran. Esas cosas yo no se las di a usted, se las dio Dios, porque usted ya había sido llamado. Gloria a Dios, hermano. Y ya nomás me dijo Dios, ahí te van algunos profetas, ahí te van algunos servidores. Hay unos servidores tan buenos, hermanos. Hay hermanos que sirven en el talento, hermanos, delicia de comida que hacen, hermanos. Ahí te van, hermano, dice. Ellos van a servir ahí. Hay unos que predican, y ahí te van los que predican, y ahí te van los que sirven, ahí te van los de la alabanza, ahí te van. Yo no los fui a traer ni les fui a enseñar música, hermanos. Ellos vinieron porque Dios los llamó. ¿Está de acuerdo conmigo? Le empezó a dar dones. Y luego después dice que Él empezó a sacar ancianos de entre vosotros, es decir, que empezó a llamar a gente para defender, para cuidar, para ayudar a la iglesia, para alimentar a la iglesia. Yo no lo hice. Y luego después dice que Él instituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿dónde quedo yo como pastor de decir que fui yo quien ocasionó que usted viniera para acá? Yo no tengo injerencia en eso. El que tiene toda la injerencia es Dios. Por eso dice que tú tienes que hacer las cosas con el fin de agradar a aquel que te tomó como soldado. Aquel te tomó como soldado y te trajo aquí. ¿Está claro, hermanos? Señor, sí, Señor, diga. ¿Verdad? Él nos tomó, Él nos llamó. Y por eso, hermanos, debemos estar convencidos, hermanos, del lugar que tenemos en la congregación. Aleluya. Entonces resumimos. Sufre penalidades como buen soldado. No te enredes en los negocios de la vida. Agrada a Dios, no a la carne, no al hombre. Y recuerda que fue Dios el que te tomó a ti por soldado. Así que adelante, hermanos. Este año vamos a militar como soldados de Cristo en el ejército de Dios. Vamos a defender a esta iglesia. Vamos a velar por ella. Vamos a rescatar a los hermanos, a las ovejas. Vamos a pelear la batalla. Vamos a orar, clamar, defender a la iglesia de este mal, de este virus, de la enfermedad, de las tragedias, como buenos soldados que somos de Jesucristo. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Y póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios.